Bienvenidos, soy Jean-Paul Huber y esto es Elecciones en la Mira. El día de hoy tenemos un programa muy interesante a propósito de la Marcha Rosa que se dio el pasado domingo, y para hablar de este tema y de todas las implicaciones técnicas sobre este asunto, tenemos un invitado que me da muchísimo gusto recibir. Es el licenciado maestro Javier Santiago Castillo. Mi querido Javier, No, esto es tu gas. el gusto es mío, en verdad. Un Javier placer. tiene una trayectoria larguísima en el tema político electoral. Es catedrático, ha sido es investigador, tiene una amplia y vasta producción en temas de investigación, pero además fue presidente, el primer presidente, si no me equivoco mal, del Así Instituto es. Electoral del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y además fue consejero electoral del INE. Entonces, para hablar de este tema, pues tenemos un invitado, como en todos los que platicamos aquí en este programa, de lujo, para hablar de temas muy técnicos en una forma muy sencilla para que usted entienda perfectamente todas estas implicaciones que hay. Javier, hubo esta marcha el domingo donde inicialmente pues era un movimiento de la sociedad civil, así le dicen, organizada. Hubo varias concentraciones, defensa del INE, etcétera, etcétera, etcétera. La Suprema Corte. La Suprema Corte, que me parece que todos válidos, pero me parece que donde se descompuso fue el domingo, porque resulta que de venir un movimiento ciudadano con organizaciones, con cierto orden, con propósitos muy claros, se convirtió en un evento de campaña para una de las candidatas. Y me parece que, o la primera lectura que yo vi es, pues se desvirtuó todo esto que venían haciendo. No sabemos si se acomodaron ahí y antes venía, ya desde antes venía este apoyo a esta candidata velado, o fue una decisión de última hora. ¿Tú qué dirías? Bueno, se inició la promoción de este movimiento apartidista. Así se inició. Y en el camino, pues fue tomando posiciones, hasta llegar a culminar, pues la semana pasada, y que, bueno, ahora sí la cereza al pastel, pues es la concentración del domingo. A ver, políticamente, desde mi perspectiva, pues hubo quienes lo habían pensado desde el principio. Claro. O sea, hubo un sector político, partidario, que dijeron vamos a promover esto. Y también hubo ciudadanos sin partido que se sumaron pues buscando respaldar los objetivos originales. Claro. Y muy probablemente lo que sucedió es que núcleos de estos ciudadanos, pues son partidarios, obviamente, de la candidatura de Xóchitl Gálvez. Creo que habrá algún sector, es muy difícil cuantificar, que pues a lo mejor está un poco incómodo por la utilización partidista que al final se dio. Pero además no había otra alternativa porque, pues, Xóchitl Gálvez, pues es candidata de una coalición partidaria. Claro. O sea, era inevitable que desembocara, si se apoyaba a Xóchitl Gálvez, pues era inevitable que se apoyara a los partidos que a su vez postulan a Xóchitl Gálvez. Ese proceso es inevitable. Pero lo que sí, pues hay quienes desde el inicio, pues vislumbraron este proceso de esa manera y hay quienes no. No quiero catalogar ni de inocentes ni de ingenuos a quienes no tenían conocimiento de esto, pero pues fueron llevados, al final de cuentas fueron llevados, arrastrados por quienes sí planearon desde un inicio esto. Porque además, no, digo, entre gitanos, ahora sí que uno no se lee las cartas. A ver, Claro. uno no se lee las cartas. Pues entre los supuestos dirigentes de este movimiento apartidista, pues hay algunos que
Que salieron de filas del partido o siguen en ellas. Al menos son veteranos de la guerra de Vietnam, no son baby boomers, pero ya están muy raspados en la actividad política y están afiliados a un partido político. Entonces, era previsible que esto desembocara de esta manera, pero obviamente también desde la perspectiva política, pues ellos estaban viendo conseguir el mayor apoyo posible. Si vas a hacer alguna pregunta, viene, y si no, tengo una opinión sobre el impacto, mi impresión sobre el impacto. Sí, a ver, a mí me parece, digo, por supuesto, esta parte que fue esta marcha, pero pareciera que fue el cierre de campaña, ¿no? O sea, yo me hago la pregunta la mayoría de ciudadanos que fue con este espíritu de la Marcha Rosa, no sé si hoy se estén preguntando ¿me acarrearon o me llevaron al cierre de campaña de un candidato? Y que a lo mejor si se los hubieran planteado así, a lo mejor no hubieran ido. Es probable. Hay un sector que definitivamente creo que no hubiera ido. Sí, pero a ver, el impacto político. Digo, hay que ver los medios. Claro, por supuesto. Fotografías con drones. Los organizadores hablaron de 1 millón de personas, o algo más de 1 millón de personas. En el Zócalo no caben. No caben. Esas cuentas las han hecho muchos durante muchos años, y no caben en el Zócalo. Pero sí da una imagen, claro, da una imagen de fuerza. Porque todos los cierres de campaña o este tipo de eventos políticos, claro. Me acuerdo de algún dirigente de algún partido en Ciudad de México decía, es que eso no te da votos, pero enseñas el músculo que traes, ¿no? Es esa claro, parte de pero la además, fuerza. ahora sí, pues la sabiduría popular es bastante sabia. Una golondrina no hace verano, una concentración no necesariamente lleva la victoria en una contienda electoral, y como esta, además tan compleja, ¿no? Claro. Compleja, con tanto en juego, con un presidente con una popularidad muy alta, con una candidata que fue cuidada, Claro. promovida con esmero, o sea, y que se le ha impulsado, pero además también el género. Claro. O sea, también en esta coyuntura es importante el género, porque también muestra una tendencia de cambio cultural. No sí, todo, estamos ante la primer presidenta de la historia de México. Sí, nada más y nada menos. Pero en otros países no está regulado la presencia de las mujeres en el ámbito político. Y aquí nosotros lo tenemos súper regulado. Súper regulado, y además también la integración de los gabinetes está establecido constitucionalmente. Claro. Entonces, sí, México es distinto en esto. Haría un símil cuando hace poco se aprobó en Francia una reforma constitucional para que el derecho a la interrupción del embarazo o el aborto quedara en la Constitución. Y yo escuché opiniones que decían, bueno, ¿y eso qué sentido tiene si ya se podía hacer, era legal? O sea, pero no tenía rango constitucional. Claro. Y eso le da una suerte de mayor fijeza, por decirlo así, ante un gobierno que pueda llegar de otro tipo de ideología y que con una reforma legal lo quita y listo, ¿no? Sí, pero es un derecho ya adquirido. Claro. Ya es inamovible. Digo, al menos que la correlación de fuerzas cambie. Sí, cambie y ya te diga, bueno, vamos. Muy relevante. Así que los conservadores ganen. Exacto. La mayoría calificada. Ok. No, bueno, esto es importante verlo porque sí, efectivamente. Ahora, también otro de los aspectos relevantes para empezar a encaminar la plática hacia los temas técnicos. Pero otra de las cosas importantes de la Marea Rosa es que se replicó el ejercicio en varias ciudades del país. Y lo que vi también fue en París, en Madrid y en Londres. O sea, y ahí hay que tomar en cuenta pues ya otro tipo de reglas,
porque ha habido algunas expresiones de periodistas que se dicen sorprendidos, incluso la candidata Gálvez, que dice, qué raro que el INE ahora con tanta prontitud me vaya a fiscalizar o que me esté amenazando con el tema que me van a contabilizar. A ver, más bien, aquí voy a interrumpir para hacer una aclaración al auditorio. A ver, todas las campañas hoy, y ya desde hace muchos años, no se puede gastar cualquier cantidad de dinero. Hay un tope de campaña, es decir, es la cantidad máxima que pueden gastar los partidos y candidatos. Entonces, en la queja, tanto, bueno, de estos periodistas que dicen, oiga, fíjese que, o sea, se hacen los sorprendidos, que por supuesto no están sorprendidos, pero les gusta el histrionismo, decir, ¿por qué le van a contabilizar estos eventos como o dentro del gasto de la campaña, como si ellos los hubieran pagado? Porque hay varios temas que pues hay que platicar, porque pues luego hay gente que le gusta hacerse la sorprendida. Y me parece que además hay muchas cosas de las cuales se derivan, porque siguen siendo novedosas a pesar que ya tenemos las reglas, con lo que pasó el domingo, ¿no? Entonces, hablando de eso, primera, ¿qué opinión te merece? Uno, que la presidenta del Consejo General, bueno, yo creo que el color ni hay que desperdiciar tiempo, ¿no? Pero me parece que el que haya ella manifestado que de inmediato, así como una prontitud para decirle, te vamos a fiscalizar y te lo vamos a sumar a tu contabilidad de campaña. ¿Tú qué opinas? Tú fuiste presidente del órgano electoral de la Ciudad de México. ¿Qué opinas? ¿Fue rápida? ¿Fue demasiado pronta? ¿No debió haber hecho ningún tipo de manifestación? ¿Tú qué hubieras hecho? No, es que es parte de la normalidad de la fiscalización que los eventos de los partidos políticos se monitoren. Claro. Porque de otra manera pues no se puede saber cuánto gastaron, porque los partidos informan cuánto gastaron, pero Y además informan en tiempo real. Prácticamente, pero suele suceder que a veces se les olvidan algunas cosas, ¿no? También los costos de la propaganda, por ejemplo, unas mantas, ¿no? En una concentración de esta naturaleza, unas banderas, unas gorras, o sea, pues luego castigan el precio. ¿no? No estoy hablando mal de nadie, estoy describiendo. Claro, lo que hacen, ¿no? Lo que sucede. Oye, la gorra me costó 5 pesos. Sí, el valor de mercado, sí. Porque hay una matriz de precios que tiene Claro. el INE que dice, no, a ver, no te costó 5. Y si te costó 5, como quiera te lo voy a cobrar a 15, porque eso es lo que a nivel mercado cuesta esto, ¿no? Es correcto. O sea, hay todo un trabajo técnico previo para evaluar lo que cuesta cada elemento de propaganda, así sea una cubeta, un mandil, ¿no? Una playera. Una playera, o sea, lo que sea, hay esta evaluación previa. Y obviamente hay rangos, ¿no? Y dependiendo del material, y por eso hay rangos en los precios. Pero no es nada nuevo, nada irregular de decir, pues vamos a fiscalizar, porque eso se hace de manera automática. Y además que era un evento que inicialmente no era de partido. Y cuando la anuncian como oradora le dicen, abusada, porque va a ser un evento de campaña entonces. Cambió de naturaleza el evento. Claro, de ser una concentración, fue un evento de promoción de un candidato. Si Xóchitl Gálvez no hubiera asistido, no hubiera dado un discurso. Y fuera en pro de la democracia, ahí se hubieran quedado. Ahí se hubieran quedado, ¿no? Ahora, hay otro tema importante, porque, a ver, yo siempre, cuando he asesorado a gente en temas de fiscalización, les digo, con cuidadito, porque el pez por su boca muere. Es correcto. Y hoy, en el duelo de las cifras, cuando dicen los organizadores de la marcha, tuvimos 1 millón, y el gobierno te dice, no, hubo 100,000. Bueno, ok, tú dices que y tuviste 1 millón. Pues a lo mejor todos esos llevaron playera,
¿Cuántos llegaron por su propio pie? ¿A cuántos les diste agua de ese 1,000,000? O sea, estamos hablando que de 100,000 a 1,000,000, pues son 10 veces más el probable costo que le vayan a sumar por los propios dichos de las organizaciones que hicieron el evento. Aquí los dichos no cuentan. Aquí el asunto es que los monitoristas del INE tendrán que hacer un cálculo de la presencia, sí, y que se repartió agua, se repartió un sándwich, abanicos, Claro. sombreritos, lo que sea. Y también tendrían que haber monitoreado, hay un número X de vehículos, de camiones, de las llamadas combis y a veces peceras o colectivas. Claro. Ya el nombre es una metáfora poética porque no corresponde a la realidad. ¿Cuánto costaron? ¿Por qué? Pues el alquiler durante cuántas horas, porque lo que están estacionados, el tiempo que están estacionados cuesta. Claro, O y sea, el templete, y el fondo, y el sonido, teleprompter, y todo esto. El sonido, si hay algún animador contratado también, ¿no? O fue un militante de partido. O algún artista que puede llegar y que dices, oye, quiero saber si estuvo contratado, fue por su propio pie, porque si no fue por su propio pie, lo contrataron como maestro de ceremonias a lo mejor, pues ya ese es otro costo. Sí, es un costo. Y lo otro puede ser una aportación voluntaria. Claro. Personal, o sea, la actuación de un artista puede ser una aportación voluntaria. Claro. Me acuerdo yo en alguna campaña, hace ya algunos ayeres, donde llegó un grupo y dijeron, oye, es que este grupo, ¿qué hace aquí? Cuesta no sé cuánto, porque eran los hermanos de Selena. Y fueron a un cierre de campaña. Y dijeron, no, nosotros no cobramos nada. Nosotros somos amigos del candidato y venimos a apoyarlo. Y entonces volvemos a lo mismo. Oye, ¿eres extranjero? ¿Vienes a un evento de campaña? ¿Estás haciendo una aportación siendo extranjero, que es prohibida? Y además vienes con tu empresa, que es la que organiza este asunto, y entonces es una aportación prohibida porque es una empresa extranjera y te estás metiendo en política. O sea, es un mundo de normas o de reglas que ahora vamos a platicar, porque técnicamente hay que tener cuidado con lo que se dice, con lo que se declara, ¿no? Definitivamente, pero a ver, el cálculo de asistentes lo tendrá que hacer el INE. El INE. O sea... Con los 40 monitoristas que envió. Sí, podrá auxiliarse, pues aprovechando las tomas aéreas, ¿no? O sea, las tomas aéreas, porque sí hubo calles adyacentes donde había... se veía un importante número, o sea, sí eran... Sí, había una cantidad respetable de personas, y aprovechando lo que existe, tendrán que hacer un cálculo de los asistentes. Ahora, si los monitoristas detectaron que se repartieron playeras, botellas de agua de manera masiva, porque además como está el fresco en esta ciudad, bueno, en el país, pues creo que debieron de haber repartido, pues se tendrá que hacer un cálculo, el partido reportará, o los partidos reportarán algo, pero tendrán que hacer un cálculo de lo que pudo haberse repartido, ¿no? Claro. Entonces, sí implica un trabajo en el lugar de los hechos importante por parte de los fiscalizadores del INE. Claro. Y también para decirlo, no es una actitud anti-candidato, sino es lo que siempre hace el INE. No, ellos se enteran, van, monitorean, hacen su reporte, su contabilización. El miércoles es el cierre de campaña de Claudia Sheinbaum. Van a hacer exactamente lo mismo. Claro. Y el cierre de campaña de Maynes van a hacer exactamente lo mismo. O sea, aquí la diferencia fue que al cambiar de naturaleza el evento, la presidenta del INE hizo una declaración y obviamente como está el horno, pues sí, se le fueron encima. El horno no está para bollos, o sea, se utiliza
cualquier palabra como proyectil, ¿no? O sea, Claro. si alguien dice una frase y hay alguna pequeña discordancia, ya se utilizó como proyectil político o que es ignorante O que tiene mala que intención. mala intención, o que es inconsistente, o que pues Claro. casi que tiene escasez de neuronas, ¿no? O sea, todo se van con todo. Pues es parte de la disputa por el poder, así está. Y además, pues está caliente el comal. Claro. Vamos a hacer una pausa y regresamos a platicar con Javier Santiago Castillo. Continuamos esta muy interesante charla con mi querido Javier Santiago Castillo sobre el tema de la marea rosa y de estas reglas de fiscalización que, pues bueno, como decíamos en el bloque anterior, cambió la naturaleza del acto. Era un evento ciudadano y se convirtió en un evento de campaña de Xóchitl Gálvez. ¿Es correcto? Y me parece que hay ahí varias cosas o varias reglas complejas. Pero que ahora, y de tabuada, ¿no? y de tabuada, sí. Entonces, la primera de ellas es que la ley de partidos políticos nos establece una regla que dice de los prorrateos, ¿no? ¿Es correcto? Si va un candidato, pues se come todo el costo. Pero aquí fue Taboada, el candidato a la jefatura de gobierno. Entonces ahí se le carga el 40% a él y 60% a Xóchitl, ¿no? Los de Ciudad de México. Todos los demás, pues van para Xóchitl, a menos que, en el caso de Monterrey, creo que estuvo, de Nuevo León, estuvo el candidato a la alcaldía de Monterrey, y pues bueno, también ahí habrá prorrateo. Una parte la va a absorber una campaña y otra parte la va a absorber otra, ¿no? Entonces esa es la primera cuestión. Pero hubo eventos sin candidato, ¿no? Como este de Monterrey, el de París, el de otras ciudades, pero lo interesante para platicar con el auditorio es que la ley de partidos te dice, si está presente desde el candidato, pero aún si hacen el evento sin candidato y resulta que hay manifestaciones de apoyo para un candidato, también se convierte en un evento de campaña. ¿Es correcto? Y le cargan a esos candidatos el costo de la campaña, ¿no? Así O es. sea, no es una cosa que se acaban de sacar de la mano. No, ahí están las reglas desde el 2014, o sea, no es nuevo, ¿no? Desde el 2008, no sé desde cuándo. Sí, no, del 14, y parece ser que la última reforma al reglamento fue en 2017. O sea, no Entonces, es nada nuevo. No, No, o sea, esto que se hace en los sorprendidos es solamente su capacidad histriónica dentro de la campaña. Ahora, hay otras cosas que hemos visto, por ejemplo, el tema de la marea rosa. Hay una prohibición tratándose de los mexicanos en el extranjero de que los candidatos hagan campaña en el extranjero. Y hoy tenemos eventos de marea rosa en Madrid, al menos de lo que hemos visto, Madrid, París y Londres, en donde hay esta prohibición, pero no vi que se deslindaran, al contrario, y me parece que eso va a acarrear una sanción mayor. A ver, tal vez no acarree una sanción, pero tal vez sí acarree una fiscalización. La normatividad, pues la legislación no puede regular toda la conducta humana. Claro. O sea, es imposible. Hay situaciones novedosas que se presentan. Como esta. Como esta, pero también está atada a un asunto que es muy relevante, el derecho al sufragio de los mexicanos en el exterior. Entonces, si hay derecho a votar desde el exterior, no va a haber derecho a manifestar su simpatía. Claro. O sea, si vamos a hacer una interpretación por supuesto, pro persona y además en beneficio de la representación política, bueno, los ciudadanos mexicanos que están en el extranjero perdieron el derecho de manifestarse a favor de un candidato, pues sin ser constitucionalista. Pero si lo eres. Pues soy constitucionalista ranchero, hecho en la práctica. Pues me parece que tienen el derecho de manifestar su simpatía por un candidato. Claro.
Pero en consecuencia, entonces tendrá que, va a ser una discusión muy intensa en el Consejo General. Seguro, y en el del INE. tribunal también. Sí, en el tribunal va a ser muy polémico, pues porque para mantener su derecho también hay que mantener la obligación entonces de fiscalizar el costo. Va a ser muy interesante a ver qué resuelve el INE y luego a ver qué resuelve el tribunal. Pero yo centraría mi interpretación en el asunto que si tienen derecho a votar, Tienen derecho a manifestarse. tienen derecho a manifestarse. Pero tenemos la regla del 83 de la ley de partidos que dice, si te manifiestas en un evento a favor de un candidato, le voy a contabilizar o se le debe de sumar al candidato. Sí. Entonces, creo que va a ser muy polémico, pero creo que la ruta va por la fiscalización. Seguramente. Ahora, hay otros dos temas que yo quisiera tratar. En el tema del prorrateo, hemos visto espectaculares del candidato de MC a la gubernatura de Jalisco y además dicen, haz algo útil y sale con el voto, promoviendo el voto a favor de Xóchitl Gálvez, o sea, los dos. La regla de los prorrateos, pues la verdad es que siempre la habíamos visto referida al mismo partido con los mismos candidatos, no candidatos distintos. O la misma coalición. O la misma coalición. Y ahora resulta que dicen, no, bueno, es que es una organización que promovió estos espectaculares, entonces ahí ya va a haber otra discusión distinta, porque las personas morales tienen prohibición expresa de hacer aportaciones a las campañas, y bueno, pues aquí hay otros temas que no habíamos visto. Sí, pero hay una cuestión anómala. En estos casos, porque hay otros casos de promoción a través de espectaculares sobre ciertas personas, sobre todo antes de las precampañas, como actos anticipados de precampaña, en que difundían su imagen y luego no se encontró quién las había contratado. No se supo quién había contratado, no se supo quién contrató esos espectaculares. Es muy probable que en este caso, pues es una organización. ¿Y dónde está la organización? ¿Quién sabe? Pues ahora sí que Fuente Ovejuna. ¿Dónde quedó la bolita? No, pues no se sabe. Pues se ocultó la bolita y no se sabe. Pero en estos casos recae la responsabilidad sobre los partidos. Claro, claro. Ahora, otra de las cosas que hay que mencionar es que este evento de Marea Rosa, que se convirtió en evento de campaña, tiene un tema o un ingrediente, pues digamos, radioactivo, porque hay organizaciones atrás perfectamente conocidas y tienen prohibición expresa, porque aquí se trata de una organización, aunque le van a cargar el gasto a los candidatos y a los partidos, ellos son los que financiaron. Y entonces, los que organizaron, los que contrataron. Entonces, ahí además hay una especie de donación en especie para la organización del evento, que es prohibida porque proviene de agentes que tienen prohibido intervenir o aportar. No autorizadas por la ley. No autorizadas por la ley. Entonces, bueno, pues que no se nos hagan los sorprendidos, ¿verdad? Bueno, pues sí, va a representar un problema, aunque también haciéndole del abogado del diablo, sin ser abogado. Pero muy diablo. Con todo respeto para los abogados, pues van a buscar la manera pues para justificar sin involucrar a la organización. O sea, la organización fue, pero no gastó. ¿Quieres apostar doble contra sencillo? Que van a buscarle de cómo evadir cómo evadir, cómo ocultar el financiamiento de estos eventos por organizaciones, ¿no? Ahora, y la otra es, digamos, los temas de fiscalización cobran mayor relevancia cuando tenemos una elección que se gana por lo menos de 5 puntos porcentuales. Claro. Entonces, en un escenario de una elección cerrada, todos estos ingredientes van a jugar un papel decisivo, ¿no? Sí, además yo creo que está cantado la intención. La intención... Jugaron su riesgo, lo midieron y lo aventaron. Sí, pero además también está, desde mi punto de vista, está cantado, digo con suavidad ahorita, pero irá subiendo de tono conforme nos aproximemos más a la jornada electoral y dependiendo del resultado, es el asunto de que la oposición
está intentando abonar la ruta de la anulación de la elección. Claro, ¿no? claro. O sea, todavía no hay elementos suficientes para eso, no hay argumentos contundentes, ¿no? O sea, porque falta el resultado de la elección. Por supuesto. O sea, el resultado Y de la ahí elección. habrá un escenario u otro. Claro. A ver con qué elementos llegamos allá. Claro. Y luego, el tema porque entra en juego el tema el criterio del tribunal de la determinancia, ¿no? Si las acciones irregulares que se cometieron a favor influyeron para cambiar el resultado. Sí, y ahí pues es una valoración totalmente subjetiva donde los magistrados tienen una libertad amplia, claro, para interpretar. Javier Santiago, me dio muchísimo gusto recibirte aquí. Muchas gracias por estar aquí. Y encontrarnos y compartir de nuevo el pan y la sal. Muchas gracias. Muchas gracias. Soy Paul Huber y esto fue Elecciones en la Mira por NX Noticias. Nos vemos en la próxima emisión.